Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 131. El tema a conversar hoy: Dios convierte tu debilidad en fortaleza. El gran líder cristiano John Stott estaba hablando en una ocasión en una misión universitaria en Sydney, Australia. En la última noche de la misión había perdido prácticamente la voz como resultado de una infección. Sin embargo, lo convencieron para que predicara. Mientras esperaba con antelación en la sala contigua, susurró que le leyeran la palabra de los versos de la espina en su carne, de 2 de Corintios, capítulo 12, en la Nueva Traducción Viviente. Al leerlos, la conversación entre Jesús y Pablo cobró vida en Scott. Te suplico que me la quites. Jesús, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Esto, Pablo, ahora me alegra a jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando le llegó el momento de hablar, carraspeó con voz ronca el evangelio a través del micrófono, con un tono de voz monótono, pues era totalmente incapaz de hacer inflexiones en su voz o expresar su personalidad de modo alguno. Pero todo el tiempo suplicaba al Señor que perfeccionara el poder de Cristo a través de su debilidad. Después de aquello volvió a Australia muchas veces y en cada ocasión alguien se le acercaba y le decía: ¿recuerdas ese último servicio cuando perdiste la voz en la Universidad de Sydney, en Great Hall? Conocí a Cristo esa noche y le entregué mi vida. Como alguien consciente de sus propias debilidades, me parece alentador saber que cuando me siento débil no estoy solo. Cuando pones tu fe en Dios, Él convierte tu debilidad en una fortaleza. Hoy le estaré leyendo la Biblia en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Leamos junto el libro de Salmos, capítulo 59, versículos del 1 al 8. Al director musical, sígase la tonada de No destruyas, Mictán de David, cuando Saúl había ordenado que vigilara la casa de David con el propósito de matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que me atacan. Líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. Mira cómo me acechan, hombres crueles conspiran contra mí, sin que yo, Señor, haya delinquido ni pecado. Presurosos se disponen a atacarme, sin que yo haya cometido mal alguno. Levántate y ven en mi ayuda. Mira mi condición. Tú, Señor, eres el Dios de los ejércitos, eres el Dios de Israel. Despiértate y castiga a todas las naciones. No tengas compasión de esos malvados traidores, porque ellos vuelven al atardecer, aúllan como perros y merodean la ciudad. Echan espuma por la boca, lanzan espadas por sus fauces y dicen: ¿quién va a oírnos? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. Amén. Punto 1. Fe y oposición. Dios es tu fuerza en tiempos difíciles. Creer en Dios no es la receta para una vida fácil. En realidad es todo lo contrario. Es probable que enfrentes todo tipo de oposición. La vida de David estaba bajo amenaza. Saúl había enviado hombres para vigilar la casa de David, para matarlo. Se encuentra rodeado de enemigos, malhechores, asesinos, hombres crueles conspiran contra mí. Presurosos se disponen a atacarme. Versículos del 1 al 4. Sin embargo, en medio de esto, David ora: líbrame, versículos del 1 al 2. Y tiene total confianza en que el Señor puede hacerlo y lo librará. Versículo 8. Más tarde en el Salmo, David invoca a Dios 2 veces: a ti, fortaleza mía, versículo 9 y 17.
Él es capaz de decir, no he hecho nada malo, y sin embargo se apresuran a atacarme. Versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. David no era perfecto. Véase, por ejemplo, 2 de Samuel 11. Sin embargo, a veces puedes enfrentar dificultades no porque estés haciendo algo mal, sino porque estés haciendo algo bien. Clama a Dios pidiéndole ayuda en los momentos de dificultades personales. Levántate y ven a mi ayuda. Mira mi condición. Salmo 59, 4, la parte B. También puedes pedir ayuda a Dios en tiempos de crisis internacional. La frase siguiente es una oración para la nación. Versículo 5, la parte A. A cualquier nivel en que aparezca la oposición, pídele al Señor su liberación, ayuda e intervención. Oremos. Fortaleza mía, ayúdame a confiar en ti en tiempos difíciles y de oposición. Líbranos de los que se oponen a tus planes. Amén. Hoy estaremos leyendo Juan, capítulo 6, versículos 25 hasta el 59. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les daré el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. ¿Y qué señal milagrosa harás para que le veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo los resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí.
¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Amén. Punto 2. Fe y vaciedad. Jesús enseñó acerca de la centralidad de la fe. Cuando se le preguntó qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige, Jesús respondió: esta es la obra de Dios, que crea en aquel a quien Él envió. Versículos 28 y 29. Somos llamados principalmente creyentes, no hacedores. La manera de hacer cosas es creyendo primero. Jesús señala: yo soy el pan de vida. Versículo 35. Cuando tenemos hambre física, anhelamos comida, pero además de las necesidades físicas, tenemos necesidades espirituales y un hambre espiritual. El pan de que Jesús habla es el Verbo hecho carne, presente entre ellos como un amigo. Jesús nos está ofreciendo una relación personal, íntima, de corazón a corazón con Él. Es el regalo de la totalidad de su ser a cada uno de nosotros. La fe en Jesús llena el vacío que experimentas y satisface tu hambre espiritual de propósito, perdurabilidad y perdón. Propósito. El pan físico no es suficiente, las cosas materiales por sí solas no satisfacen. El dinero, las casas, los automóviles, el éxito y hasta las relaciones humanas no satisfacen nuestros deseos de tener un máximo propósito en la vida. El pan que satisface es el pan de vida, el cual no es una mercancía que Jesús da, es el regalo mismo y es a la vez el dador. Las palabras yo, mi o mi aparecen 30 veces en este pasaje. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Versículo 35. Incluso después de haber puesto tu fe en Jesús, es fácil verte atrapado, ya sea en las cosas materiales o en las trampas de la religiosidad, pero en realidad lo único que satisface el hambre espiritual es una relación con Jesús. Las expresiones crean en aquel a quien Él envió, versículo 29, el que a mí viene, versículo 35, reconozcan al Hijo, versículo 40, comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, versículo 53 en adelante. Describen vivir en una relación íntimamente cercana con Jesús. B. Perduración. Todos vamos a morir. La muerte es la gran realidad innombrable. Jesús dice que esta vida no es el fin. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Yo lo resucitaré en el día final, versículos 51 y 54. Jesús promete resucitarte en el último día y que vivirás para siempre. Puedes tener la seguridad absoluta de que tu relación con Jesús perdurará más allá de la muerte. La vida eterna que menciona tiene tanto una dimensión presente como futura. Ellos le piden: danos siempre ese pan, versículo 34. Jesús señala que el pan puede ser recibido inmediatamente, versículo 35 en adelante. Y sin embargo también dejó en claro que durará para siempre, versículos 50 y 51. C. Perdón. El perdón es nuestra mayor necesidad. La filosofía atea Margarita Lansky dijo: lo que más les envidio a ustedes los cristianos es el perdón. Yo no tengo nadie que me perdone.
todos queremos saber que somos perdonados por todo lo que hemos hecho mal. Jesús señala, este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Versículo 51. Su sangre fue derramada para el perdón de los pecados. Cada vez que recibes la comunión, recuerda que Jesús dio su vida para que pudieras ser perdonado. ¿Cómo recibes este pan? Jesús afirma, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida, versículo 47 y 48. Aunque no hay un relato separado de la institución de la Santa Cena por Jesús, en el Evangelio de Juan vemos aquí la enseñanza de Jesús estableciendo la comunión en el contexto de la fe. Entre otras cosas, la comunión es una señal visible que nos ayuda a recibir a Cristo por la fe. Versículos 53 al 58. Revela y nutre la amistad que Jesús quiere tener con nosotros. Es un regalo de su amor y un signo de su deseo de morar en nosotros todo el tiempo. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque a través de la fe en ti he encontrado un propósito duradero en mi vida, el perdón por mis pecados y la promesa de la vida eterna. Ayúdame hoy a caminar en una estrecha e íntima relación contigo. Amén. Hoy les estaré leyendo Jueces, capítulos 10 y capítulo 11. Capítulo 10. Tola. Después de Abimelech surgió un hombre de Isaacar para salvar a Israel. Se llamaba Tola. Era hijo de Fubá y nieto de Dodo. Vivía en Samir, en la región montañosa de Efraín. Lideró a Israel durante 23 años. Entonces murió y fue sepultado en Samir. A Tola lo sucedió Yair de Galaad, quien lideró a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaba su propio asno y gobernaba su propia ciudad en Galaad. Hasta el día de hoy, estas ciudades se conocen como Jabot Yair. Cuando murió Yair, fue sepultado en Camón. Jefte. Una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y dejaron de rendirle culto, el Señor se enfureció contra ellos. Los entregó en manos de los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo, al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. El Señor respondió: cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas lo oprimían y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su demonio? Pero ustedes me han abandonado y han adorado a otros dioses, por lo tanto no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. Pero los israelitas contestaron al Señor: hemos pecado. Haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves de este día. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y adoraron al Señor, y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Cuando los amonitas fueron convocados y acamparon en Galaad, los israelitas se acamparon en Mizpa. Los líderes y el pueblo de Galaad
se dijeron el uno al otro: el que inicie el ataque contra los amonitas será el líder de todos los que viven en Galaad. Jueces 11, versículo 1. Jefté, el galadita, era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté: no tendrás parte en la herencia de nuestra familia, dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los jefes de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ven, le dijeron, sé nuestro comandante para que podamos luchar contra los amonitas. Jefté les contestó: ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Los jefes de Galaad dijeron: por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el líder de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió: si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me lo entrega, entonces de veras seré el líder de ustedes. Los jefes de Galaad le aseguraron: el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jefté fue con los jefes de Galaad. Entonces el pueblo lo puso como su líder y comandante, y reiteró en Mizpa todas sus palabras en presencia del Señor. Luego Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran: ¿qué tienes contra mí que has venido a hacerle la guerra a mi país? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: cuando Israel salió de Egipto, se apoderó de mi tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, incluso hasta el Jordán. Ahora devuélvemela por las buenas. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey amonita, diciéndole: así dice Jefté: Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom, diciéndole: danos permiso para pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades. Después anduvieron por el desierto y bordearon los territorios de Edom y Moab. Entraron en territorio moabita por la parte oriental y acamparon al otro lado del río Arnón. No entraron en el territorio moabita, pues el Arnón era la frontera. Entonces Israel mandó mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón, y le dijo: permítenos pasar por tu país hasta nuestros territorios. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todos sus ejércitos y acampó en Yahaza y luchó contra Israel. El Señor, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel y los derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país, ocupándolo todo desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. El Señor Dios de Israel les quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel, ¿y tú no las vas a quitar? ¿Acaso no considera tuyo lo que tu Dios Quemos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entró él en litigio con Israel o luchó contra ellos? Hace ya 300 años que Israel ocupó a Hesbón y Aroer con sus poblados y todas las ciudades en la riviera del Arnón. ¿Por qué no las recuperaron durante ese tiempo?
yo no te he hecho ningún mal. Tú, en cambio, obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre israelitas y amonitas. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté. Entonces Jefté, tomado por el espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté hizo una promesa solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será el Señor, y lo ofreceré en el holocausto. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit, hasta Abel Keramim. La derrota fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija bailando al son de los panderos. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: «Ay, hija mía, me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Juré algo al Señor y no puedo retractarme». «Padre mío», respondió ella, «les has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición», añadió, «ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas». «Está bien, puedes ir», respondió él. Y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su promesa. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita de que todos los años durante 4 días las muchachas de Israel recordaran a la hija de Jefté de Galaad. Punto 3. Fe y falibilidad. Al seguir leyendo cómo pecan las sucesivas generaciones del pueblo de Dios, claman al Señor y son rescatados por los jueces, nos encontramos con una de las historias más inquietantes de toda la Biblia. Jefté es descrito como un guerrero valiente. Capítulo 11, versículo 1. Su madre era una prostituta, versículo 1, y sus hermanastros los expulsaron, versículo 2. Se juntó con un grupo de aventureros sin escrúpulos, versículo 3, convirtiéndose en un líder notable, y el Espíritu del Señor vino sobre él, versículo 29. Fue utilizado por Dios para asegurar la victoria sobre los amonitas. El Señor los entregó en sus manos, versículo 32. Sin embargo, hay un suceso en su vida, es casi intolerable de leer. Hizo un voto a Dios consistente en que si él le daba la victoria, sacrificaría al primero que saliera de la puerta de su casa a recibirlo a su regreso. La que salió fue su hija, su única descendiente, y al parecer eso es lo que hizo, la sacrificó, versículo 29 al 40. Es importante notar que Dios nunca le pidió que hiciera este voto, tampoco le pidió que llevara a cabo el sacrificio. De hecho, Jefté fue en contra de toda la enseñanza del Antiguo Testamento que prohibía el sacrificio de niños. Nunca buscó la voluntad de Dios en aquella situación. Parece ser que fue su propio orgullo lo que lo llevó a poner su reputación por encima de la vida de su hija. Esto demuestra la falibilidad incluso de las grandes personas de fe. A pesar de su debilidad, aparece en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe cuya debilidad se convirtió en fortaleza. Hebreos 11, 32 al 34. Oremos al Señor.
Señor, gracias por la forma en que usas a las personas de fe y conviertes nuestra debilidad en fortaleza. Ayúdame hoy a vivir una vida de fe, confiado y creyendo en Jesús, quien es el pan de vida. Juan 6:35. Amén. La pastora Pipa añade en Juan 6:42, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? No importa de dónde provengamos ni las expectativas que otras personas tengan de nosotros, ni siquiera nuestras propias percepciones. Lo que importa es cómo Dios nos ve. Todos somos mucho más hermosos, amados y preciosos de lo que podríamos pensar. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor y la pastora Nikki y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta es la que le da su voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga grandemente.